La ontogénesis es el proceso evolutivo de un individuo dentro de su misma especie, desde la fecundación hasta la adultez. En esta ocasión, vamos a hablar un poco acerca de la ontogenia del sistema nervioso, es decir, de su desarrollo dentro de los seres humanos. Este desarrollo comienza con la fecundación, la cual es el inicio de la creación de un nuevo individuo. Ocurre cuando las dos células germinales, es decir, óvulo y espermatozoide, se fusionan, lo cual se produce dentro del cuerpo de la mujer, específicamente en las trompas de Falopio. 2 horas después de esto, los cromosomas que están en el núcleo de las células progenitoras comienzan la primera división celular, y con cada división las células se vuelven más pequeñas, denominándose blastómeros. Al tercer día, se da la tercera división celular, dando lugar a 16 células, que se denominan morula, ya que parece una mora, donde se aprecia una masa celular interna que originará los tejidos del embrión y una masa externa que dará lugar al trofoblasto. Al 4 día, el embrión recibe el nombre de blastocito y se introduce en el útero. Las células de masa interna reciben el nombre de embrioblasto y las de la capa externa se comienzan a aplanar para formar la pared epitelial del blastocito, que al entrar en el útero se implanta en el endometrio. En los siguientes días, el trofoblasto genera 2 capas, el citrofoblasto y el sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto forma columnas celulares que penetran en el sincitio. Por su parte, el sincitio trofoblasto ocasiona la erosión del tejido materno, dando origen a algunas lagunas. Cuando la erosión del endometrio llega a las sinusoides de la madre, la sangre pasa a las lagunas, comenzando la circulación útero-placentaria. A su vez, el embrioblasto también presenta 2 capas más, hipoblasto y epiblasto. Cabe señalar que en este periodo se generará la cavidad amniótica. Finalmente, durante este periodo se forman 2 cavidades, la amniótica y la del saco vitelino. La gastrulación es el comienzo de la morfogenia, es decir, del desarrollo de la forma corporal, y se da a partir de la generación de 3 capas germinativas, del ectodermo, mesodermo y endodermo. Este proceso comienza a partir de la línea primitiva, cuando ésta se forma en la superficie del epiblasto. Las células se dirigen hasta la línea primitiva, así al llegar a esta toman una forma redondeada para después desprenderse y deslizarse por debajo del epiblasto, realizando la llamada invaginación, ya que aumenta el número de células y comienzan a desplazarse al hipoblasto, generando el endodermo embrionario. Después, más células se establecen en el epiblasto y endodermo, y de esta manera generan el mesodermo. Al final, las células que se sitúan en el epiblasto darán lugar a la formación del ectodermo. Estas 3 capas germinativas forman tejidos y órganos específicos. Ectodermo. Con él se forma la epidermis, es decir, la piel, el sistema nervioso central y periférico, los ojos, los oídos internos y muchos tejidos de la cabeza. Endodermo. Da paso a las revestimentas epiteliales de vías respiratorias y alimentarias, tubo digestivo, y células glandulares de órganos como el hígado y el páncreas. Mesodermo. Se forman los músculos esqueléticos, células sanguíneas y el revestimiento de los vasos sanguíneos y de cavidades corporales. Todas las capas musculares lisas viscerales, además de los conductos y órganos de los aparatos reproductores y excretor y el aparato cardiovascular. La neurulación es la siguiente fase del proceso embriológico.
en la cual se lleva a cabo la formación del tubo neural, el cual es el responsable de terminar de formar el sistema nervioso central, compuesto por la médula espinal y el encéfalo, y la formación de la cresta neural, la cual es un grupo de células que se transportan en el resto del cuerpo y forman tejidos especializados por donde vayan. El proceso de gastrulación, anteriormente nombrado, forma una estructura, la cual se nombra notocorda. Esta realiza una tarea de organización en el embrión a través de las células mesodérmicas cilíndricas, que se expande a lo largo de la línea media. La notocorda invita a las células del ectodermo que las recubre se distingan de las células neurales precursoras, las cuales forman una placa neural, por lo que se le denomina a este proceso neurulación. Posteriormente, sus bordes laterales, es decir, las crestas neutrales, suben y forman los pliegues neurales. Los pliegues se elevan y se dirigen hacia la línea media, y después unidos forman el tubo neural. Placa neural. Como se desarrolla el notocordio, el ectodermo engrandece para formar la placa neural, que se ensancha en forma craneal y se expande hacia la membrana bucofaríngea. Aproximadamente del día 18, la placa neural se invagina a lo largo de su eje central para realizar el surco neural, con pliegues neurales por cada lado. Tubo neuronal. Por la tercera semana, los pliegues neurales, más cerca de la línea media del embrión, se movilizan uno hacia el otro y se fusionan, lo que transforma la placa en el tubo neural. La formación se inicia en la parte media del embrión y se dirige hacia el extremo craneal y caudal. El tubo neural se diferencia en el encéfalo y la médula espinal. Cresta neuronal. Conforme se unen los pliegues neuronales para formar el tubo neural, algunas células neuroectodérmicas que se sitúan a lo largo de la cresta de cada pliegue pierden sus afinidades y fijaciones de células vecinas. Estas células de la cresta migran hacia los lados del tubo neural, una vez que éste se ha separado del ectodermo superficial. Al inicio es una masa aplanada que luego se separa en partes de derecha e izquierda. Migran hacia las caras dorsales laterales del tubo neural, donde originan los ganglios sensoriales de los nervios raquídeos y craneales. Los ganglios de los pares craneales derivan en parte de la cresta neural, constituyen las vainas de los nervios y el recubrimiento del encéfalo y la médula espinal. Formación de vesículas primarias y secundarias. La siguiente fase del proceso embrionario. La fusión de los pliegues neurales se produce en direcciones rostral y caudal, hasta tan solo quedar abiertas unas áreas pequeñas en ambos extremos. Poco después de la formación del tubo neural, se evidencian los precursores de las regiones encefálicas principales, como resultado de movimientos morfogénicos que doblan, pliegan y contraen el tubo neural. A los 28 días de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se convierten en ventrículos, mientras que el tejido que las rodea da origen a 3 vesículas primarias, a partir de las cuales se desarrolla el encéfalo. Estas son prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Una vez que estas regiones encefálicas primitivas se establecen de esta forma, sufren al menos 2 series de divisiones, cada una de las cuales producen regiones encefálicas adicionales. Cuando el embrión tiene 5 semanas de edad, aproximadamente el día 36, el prosencéfalo se divide parcialmente en 2 vesículas cerebrales secundarias. Del encéfalo, constituido por una parte media y 2 porciones laterales. Mientras que la porción caudal del prosencéfalo da origen al diencéfalo. El mesencéfalo no sufre modificaciones
mientras que el robencéfalo se divide en mentencéfalo y mielencéfalo, también llamado encéfalo medular. El desarrollo de los hemisferios cerebrales comienza a principio de la quinta semana de la vida intrauterina. Su exposición no es uniforme. El desarrollo de los hemisferios cerebrales comienza a principio de la quinta semana de vida intrauterina. Su exposición no es uniforme. Una región en la superficie lateral de cada lado, la ínsula, es relativamente estática y constituye un pivote alrededor del cual rotan los hemisferios en expansión. En las semanas 12 a 14 se pueden identificar los lóbulos frontal, parental, occipital y temporal. En el proceso anteriormente descrito, pueden ocurrir alteraciones denominadas alteraciones en el neurodesarrollo. Estas se conocen como trastornos producidos en específicos momentos dentro del desarrollo del sistema nervioso. Las alteraciones se consideran en relación con las fases principales del desarrollo del cerebro que van desde la tercera semana, la cual comprende la fase de neurulación, hasta la sexta semana y en adelante, donde ubicamos la migración y maduración neuronal. Existen dos tipos de anomalías congénitas del sistema nervioso: las de la médula espinal y las del encéfalo.